Esta es la parte 11 o el video 11 de la serie Ideas y Realidad, donde estamos reflexionando acerca de las principales ideas y filosofías de Dee Hock, el fundador de Visa, para la creación, que utilizó durante la creación de Visa. Cuando Dee Hock leyó el libro Complejidad de Mitchell Waldrop, que explicaba lo que se estaba haciendo en el Instituto Santa Fe, que era un instituto de investigación científica, se sorprendió muchísimo, tanto así que lo leyó el libro en una sola noche. Y en una serie de sincronicidades o de causalidades, al día siguiente supo del presidente, conoció prácticamente al presidente del Instituto Santa Fe, al cual no conocía, y esto lo llevó a dar una plática al instituto y eventualmente a embarcarse en un programa de 10 años para ver si era posible que hubiera un cambio masivo en el mundo, digamos, en la sociedad, en la forma de organizar las empresas, las instituciones, las organizaciones, de tal manera que se pudieran autoorganizar y autorregular como había sucedido en Visa. ¿Cuál fue el resultado de este proyecto de 10 años para Dee Hock? Bueno, pues al final de este video te lo platico, no te lo pierdas. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para que, basado en el propósito de tu vida, logres fundar tu propio negocio basado en él y eso te lleve a vivir una vida plena con salud, riqueza, paz mental y felicidad. ¿Por qué decide, dijo, embarcarse en este programa de 10 años? Él dice que ya tenía entonces 65 años y él dice que lo hizo por sus nietos, porque él sabía que esto que iba a emprender era muy difícil, era mucho más grande, era un proyecto mucho más grande que Visa, con un alcance mucho mayor que Visa, pero decía él que si algún día sus nietos le preguntaban que si él había tenido algo que ver o había podido hacer algo para que no hubiera un fracaso en las organizaciones como él lo veía, como él estaba viendo que iba a suceder. Entonces él no tendría ninguna respuesta para eso. Y entonces dijo, bueno, pues ok, si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Y así es como él decide emprender este nuevo proyecto que básicamente se trataba de contestar esta pregunta, a ver, si todo fuera posible, si no hubiera ningún tipo de restricción, ¿qué haría falta para que se realizara un cambio institucional masivo en toda la sociedad? Un cambio institucional que llevara a las organizaciones a ser organizaciones autorreguladas y autogobernadas, tal y como estaba haciendo Visa. Él mismo definió las 4 condiciones que él consideraba que eran importantes para que un cambio de esta naturaleza, un cambio masivo de esta naturaleza pudiera ser posible. Y entonces emprende este proyecto y la primera condición que él dice que era importante que se diera era que tenía que haber ejemplos prácticos, ejemplos reales de otras empresas como Visa, como el Internet, que estuvieran teniendo éxito con esta forma de organización, que era muy importante. Dice la gente, las organizaciones no van a creer que esto es posible a menos de que vean varios ejemplos de que esto está siendo posible y esto está siendo exitoso. La segunda condición que Hock pensaba era importante, era que debía crearse modelos físicos de estas estructuras organizacionales, pero que deberían tener 4 dimensiones, dice. No era suficiente tener las 3 dimensiones, digamos, del espacio físico, ¿no? Sino que tenía que tener una 4ª dimensión, y esa dimensión tenía que ser la dimensión espiritual y la dimensión ética, que estas dimensiones, decía él, que en las organizaciones actualmente prácticamente ha desaparecido. Entonces, debería haber ejemplos de estas estructuras para que las empresas pudieran ver cómo se podían organizar de esta manera, considerando
estas 4 dimensiones. La otra cosa que él decía que tenía que haber modelos, eran modelos informáticos para poder presentar de una manera muy práctica, muy rápida, experiencias de estas empresas exitosas para que en 30, en 40 minutos se pudiera ver la historia de estas organizaciones, por ejemplo, que se pudiera presentar la historia de Visa en 30 minutos y a la gente le quedara claro qué era lo que estaban pudiendo lograr estas organizaciones. El tercer punto, la tercera condición que Hawke pensaba era importante, era, decía él, una base intelectual impecable. ¿Qué quería decir esto? Él decía, miren, la ciencia realmente es la religión del siglo XXI y las universidades o la academia, pues es la iglesia, es su iglesia, por así decir. Entonces, nos guste o no, eso es así, dice. Entonces teníamos dice, se tiene que crear un cuerpo intelectual que contemple las razones económicas, científicas, políticas, históricas, teológicas, filosóficas de lo que se está planteando, para que no quede duda, para que esta propuesta se pueda ver desde todos los puntos de vista. Y entonces, que haya mucha solidez en cuanto a la razón por la cual se pueden hacer estas cosas. Y número 4, dice él, era importante la cuarta razón, después de la primera que era ejemplos prácticos, segunda era las estructuras organizacionales y las estructuras desde los modelos informáticos. La tercera, pues, era esta base intelectual impecable. Y esta cuarta condición era una organización mundial para desarrollar y aplicar estos nuevos conceptos de organización autorregulable y autoorganizable. Es decir, esta organización mundial debería de actuar como asesora, como directora, asesora, coordinadora, por así decir, de los esfuerzos de este tipo que se estuvieran dando en todo el mundo. De tal manera que cuando esto ya estuviera muy encarrilado y se estuvieran creando muchas organizaciones de este tipo, entonces dice, esta organización pudiera desaparecer en los frutos de su función, es decir, en las empresas. Ya no habría necesidad de eso porque ya las empresas mismas, miembros de esta organización, deberían de poder autoorganizarse y autorregularse en su momento. Entonces, estas eran las 4 condiciones con las que sale Hawke durante estos 10 años a ver si era posible realizar estas 4 condiciones. Y desde un principio les dijo a la fundación, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, pero si ustedes están dispuestos de hacer el esfuerzo y fondear esto, pagar esto, yo también estoy dispuesto a hacerlo. A los 5 años, después de estar ya en este camino, y dice de muchísimo trabajo, se acercaron organizaciones e instituciones y individuos y personas de muchísimos campos. Dice, voy a decir algunos nada más. Dice, se acercaron de educación, de salud, de software, de organizaciones sin motivo de utilidad, las ONG famosas, las organizaciones filantrópicas, fundaciones, industrias, en pesca, bueno, muchísimos ejemplos, y todos ellos querían querían ver cómo se podía implementar esta idea en sus respectivos campos, ¿no? Dice, lo que se dio cuenta ya para entonces es que iba a ser imposible que él pudiera participar directamente en estos esfuerzos. Dice, el liderazgo tenía que salir de ellos, tenía que salir de estos grupos, ¿sí? Y el problema era que no comprendían muy bien las ideas y mucho menos podían implementarlo. Entonces, realmente el problema por el cual esto no se pudo llevar a cabo, dice, la mayor parte de todas estas iniciativas terminaron desapareciendo, se disolvieron al cabo de 10 años y solamente hubo por ahí unas pocas que sí fueron un éxito. Y actualmente, una de ellas que tenía que ver con
una organización que estaba tratando de juntar, por así decirlo, a las diferentes religiones del mundo para que dejara de haber conflictos entre diferentes religiones. Es decir, que todas estas religiones se vieran que en realidad todos iban por lo mismo, simplemente con diferente forma de llegar ahí, pero que era lo mismo. Y esta se llamaba la Iniciativa de las Religiones Unidas. Y aquí vamos a poner un video del resumen de cuál es el propósito de esta organización para que vean que todavía está en operación. Hawke decía que la clave del éxito de cualquiera de estas organizaciones iba a estar basada en el liderazgo. Pero el concepto de liderazgo que tenía en mente Hawke es uno que está basado en el vocablo casi olvidado educir. Educir viene del latín educere, que quiere decir fuera, y ducere, que quiere decir guiar. Entonces, es esto, guiar hacia afuera aquello que ya está dentro, ¿no? Está latente y lo que hay que hacer es sacarlo de ahí. Un líder y seguidor en este concepto implica que tiene libertad continua y juicio independiente de ambos. Si un líder es obligado a liderar, no es un líder. Y si un seguidor es obligado a seguir, no es un seguidor. En el momento en que están obligados, tanto el líder como el seguidor, deja de ser liderazgo. Es un concepto realmente muy interesante. La conclusión de Hawke fue que lo que faltan son líderes, decía él, ¿sí? Sin este tipo de líderes no es posible crear organizaciones que tengan éxito en el futuro, independientemente de las circunstancias que enfrenten. Esa es la ventaja de una organización autogobernable y autorregulable, que no importa qué es lo que venga, está organizada, está formada de manera que los miembros sean los que puedan tomar las decisiones pertinentes para que esa organización siga persiguiendo el propósito para el que fue creado y basado en los principios
que le dieron origen a su fundación. Bueno, pues en el siguiente video vamos a seguir hablando sobre liderazgo. Por lo pronto este ya acabó aquí y si te ha gustado, pues te invito a que nos des un me gusta aquí a la manita, y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, ¿sí? Dale un clic a la campanita para que te avise cada vez que subamos un video. Si quieres aprender más, pues te invito a que visites nuestra página web www.piensoluegoemprendo.com y ahí puedas comprar los 3 libros o uno de ellos, ¿no? Cooperación y competencia son complementarios, este es el segundo volumen, y el tercer volumen es Pensar para cambiar. Estos libros, junto con los cursos que ya tenemos ahí, son la base fundacional, fundamental para este programa de Pienso Luego Emprendo, que tiene como propósito, pues decimos, que desarrolles una mente fuerte y positiva para que identifiques definas tu propósito de vida y en base a este propósito crees tu propio negocio para que te lleve a vivir una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental y con felicidad. Bueno, pues nuevamente, gracias por estar aquí y deseo que tengas un día espectacular.